sea, hay Correcto. gente que realmente se obsesiona tanto con el ganarle a los demás, que creo que ni siquiera se preocupan por primero ganarse a uno mismo, ¿no? O sea, El miedo que más me ha enseñado, a veces el no hacer las corazonadas, por así decirlo. ok. Lo pude haber hecho, o pude haber manejado esta situación, o pude haber hecho este proyecto. Y ahí es cuando el padre de familia me decía: Arturo, qué bueno que usted no me hizo caso en bajar mi suma asegurada, porque fue la manera de que la familia pudo hacer frente a las indemnizaciones de la persona que falleció y de la persona que estuvo lesionada. En el episodio anterior conocimos los inicios de su carrera. El día de hoy queremos ir más allá del currículum y conocer a la persona detrás del asegurador, las decisiones, las historias y los aprendizajes que no siempre se cuentan. Bienvenidos a este capítulo especial de Inspírate con Graciela Ballesteros. Nuevamente tenemos de invitado al licenciado Arturo Cabrera, de Cabrera Seguros y Fianzas. Bienvenido, licenciado, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de tener esta nueva oportunidad de compartir ahora el aspecto profesional de esto que nos apasiona, que es el ser asesor de seguros y fianzas, pues ya por varias décadas, y es algo que, bueno, mientras tengamos la oportunidad de desarrollarlo, pues hay que hacerlo. Fíjese que me quedé con muchas ganas de seguirle preguntando cosas de la ocasión anterior que estuvo aquí. Uh-huh. Y precisamente creo que ahorita tenemos la oportunidad de ir conociendo un poquito más a fondo de qué es lo que pasó, ¿verdad? Después de lo que nos comentó, desde dónde comenzó la transición que tuvo, ¿verdad? De primero mudarse de un lugar a otro y de todos los aprendizajes que tuvo en su hogar. Y me gustaría comenzar, pues ya conocemos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocerlo. Quienes no han visto el capítulo anterior, yo les recomiendo que entren a verlo para que puedan conocer a esta persona que tenemos el día de hoy aquí, que con una mentalidad, desde mi punto de vista, muy inspiradora. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito más de su historia, pero ya no desde los inicios, sino de lo que ha transcurrido, cómo ha crecido mentalmente también y cómo esto ha influido en su trabajo. Y para comenzar me gustaría preguntarle que después de todo esto que ha construido, que fue, pues como lo comentábamos, ¿verdad? Se tuvo que mudar, el estudiar, empezar a trabajar muy joven. ¿Qué es lo que lo sigue motivando hoy en día? Bueno, creo que es la actividad independiente de, bueno, legalmente nos llamamos agente de seguros y fianzas. Es el término legal que se usa para nuestra actividad. Es importante que conozcan que para tener la actividad de agente de seguro tenemos una autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una autorización que no es permanente, es decir, cada 3 años hay que acreditar con documentación. Algunos otros compañeros presentan exámenes. Nosotros ya por la antigüedad ya superamos esa etapa de de presentar exámenes, perdón, pero sí se requiere tener una capacitación constante, desarrollar la actividad de manera honesta, porque obviamente, como todas las actividades reguladas, pues tenemos obligaciones no solamente ante la autoridad, sino ante las aseguradoras, porque somos intermediarios de los productos que manejan las diferentes aseguradoras. En mi caso, yo manejo en general todos los tipos de seguros, es decir, tanto de seguros personales como de empresas, de patrimoniales, el área de fianzas también, que somos pocos en la región y a nivel nacional que podemos manejar el área de las fianzas. Entonces, esa regulación nos exige que tengamos, por ejemplo, seguros de responsabilidad civil o daños a terceros, fianzas de fidelidad para garantizar la correcta administración de los recursos que manejamos del asegurado a través de sus pagos de primas, ¿no? De lo que es lo correspondiente a los pagos de los seguros o de las fianzas.
Y la situación también muy importante es representar bien y es prepararte profesionalmente. En lo personal, por semana, normalmente son 2 conferencias por semana. Ahorita nos ha ayudado mucho la tecnología después de la Claro. pandemia para las diferentes, por ejemplo, las vía Zoom, que son muy frecuentes las capacitaciones con especialistas. Adicionalmente, por ejemplo, estoy desde hace varios años en la MASFAC, que es la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, que incluso he tenido la oportunidad de participar en directivas nacionales, y lo cual te permite hacer enlaces y equipo también con agentes de seguros y fianzas de diversas partes del país, agentes que se especializan en diferentes áreas. Entonces todos aprendemos un poquito de todos, y creo que eso es lo importante. Es una actividad que nos permite desarrollar y sobre todo algo muy importante, creo que es parte de la responsabilidad social que tenemos, el compartir con la población, el compartir con las personas más jóvenes que están empezando en la actividad nuestras enseñanzas y aprendizajes, los conocimientos que vamos teniendo en la práctica o de capacitadores, porque eso nos hace más profesionales a todos, y soy de la idea de que es importante que entre más información tenga la población, mejores decisiones va a tomar en cuanto a sus seguros personales o patrimoniales. Ahí está excelente. Ujú, La verdad es que creo que pocas veces escuchamos como que el motivante sea realmente como ujú. que el crecimiento, ¿no? Y creo que es muy importante porque, como lo comenta usted, el conocimiento que uno tiene, si ahí se queda y no se comparte, pues realmente no sirve de mucho, ¿no? Al final de cuentas, lo bonito es compartirlo con los demás y que los demás uno va intercambiando todos estos conocimientos y va Así creciendo. es, así es. Y de los aprendizajes que tiene uno en el diario caminar o entrevistarte con ya las personas que confían en ti desde hace años, o las nuevas personas que llegan para pedir información o contratos. En lo particular me llamó la atención mucho uno de ellos que hace poco me comentaba, cuando hablábamos del momento de la competencia. La competencia es sana, la competencia es buena, la Claro. libre competencia creo que es importante para todos, el libre comercio, la libre competencia en general a todos nos funciona bien, pero la frase de que voltear hacia el cielo y ver el sol sale para todos. Fíjese Creo que eso es que muy importante. creo que aquí da un punto clave en que la competencia es sana y se vuelve negativa cuando se vuelve obsesiva. O sea, hay Correcto. gente que realmente se obsesiona tanto con el ganarle a los demás que creo que ni siquiera se preocupan por primero ganarse a uno mismo, ¿no? O sea, la competencia, considero yo, la primera es con uno mismo. Si estoy en este punto, pues mañana quiero estar en un mejor punto, ¿verdad? Y Así es. después uno va compartiendo o compitiendo sanamente con los demás. Pero hay veces que la gente se obsesiona tanto con esta idea de ganarle a los demás que creo que es cuando ya deja de ser sana. Así es, muy importante, no solamente por una formación personal o por el aspecto de cuidar el nombre, ¿no? Creo que es muy importante el legado que uno pueda dejar, de que cuando se refieran a Arturo Cabrera, bueno, se tengan la impresión de que se les trató de una manera honesta, no solamente en cuanto al manejo de los recursos, en cuanto a las recomendaciones, sino, por ejemplo, en cuanto a la explicación del producto, las características, cuando hay algún evento, algún siniestro, que el asegurado tenga la confianza de explicarte las situaciones y juntos poder buscar las relaciones o la recomendación para salir lo mejor de este evento. Porque normalmente pensamos, dice, bueno, yo quiero tener un seguro, pero no quiero usarlo. Pues sí, exactamente, porque el tener un siniestro amparado por la póliza contratada, pues obviamente normalmente estamos hablando de cuestiones de salud, de cuestiones patrimoniales, de siniestros que involucren a los accidentes de los vehículos.
terceras personas afectadas. Es decir, es muy importante la tranquilidad que nosotros podamos dar, y eso es mucho en base a la entrevista inicial o posteriores que hayamos tenido, y a veces disponemos de muy poco tiempo, pero con la experiencia que nos puede dar el tiempo de esta actividad, pues poder detectar cuáles son los puntos importantes para hacer la recomendación adecuada, porque recordemos que cada familia, cada empresa tiene una necesidad y una aspiración muy particular. Y fíjese que aquí me gustaría preguntarle, ahorita que estamos ya entrando un poquito más a esta parte de la importancia, ¿no? De realmente estar capacitado y compartir con la gente lo que necesita y no solamente vender por Ujú, vender, ¿no? ujú. Así lo veo yo. Me gustaría saber qué cambió en su forma de ver el éxito con el paso de los años. Interesante pregunta que normalmente no nos hacemos, pero creo que la tranquilidad para tomar decisiones. Creo que eso solamente lo da el tiempo, lo da la experiencia, no el conocer todo, porque más en el área de los seguros hay cambios constantes y hay que estar actualizándose. El uso de la tecnología para nosotros fue un reto, y nos ha ayudado mucho, ¿no? Pero creo que sí es importante la visión personal que podamos tener, el legado que podamos dejar, y sobre todo muy importante que a la familia, a mi esposa, a mis hijos, pues creo que es algo que nos motiva a todos, no solamente ser parte de que ellos son tus motores de vida y ser parte de este proceso de crecimiento, sino la historia que les puedas dejar a ellos, a los hijos, a la familia, no crearles problemas por malas acciones, ¿verdad? Porque yo puedo decir, bueno, me puedo equivocar en alguna asesoría porque, bueno, pues es de humanos, Exactamente. pero nunca va a ser con el afán de hacer daño o con el afán de hacer un mal manejo de los recursos. Claro. Creo que ese es un legado muy importante. En lo personal, soy de quienes piensan que los ingresos se generan trabajando, ¿verdad? Es la única manera que tenemos. Nuestros compromisos deben ser en base a nuestros ingresos, a nuestros presupuestos, y sobre todo el ser previsores, ¿no? Parte de mi actividad es esta. Entonces, en una de las situaciones que tengo, no solamente porque yo los administre, sino el cuidar también mis seguros personales. El riesgo Claro. más frecuente que tenemos, pues, es, por ejemplo, el de los seguros de los vehículos. Y pues obviamente yo los tengo asegurados. Claro. Entonces, y esto que comentábamos del tener mis propios seguros, porque esto es frecuente que personas o asegurados o personas que te refieren me dicen, ¿y usted cuál tomaría? Sí, Entonces eso es definitivamente. básico conocer, y conocer también las condiciones generales, por ejemplo, de los pólizas de seguros. En lo personal, estoy como un poquito más todavía a la antigua. Sí, obviamente manejo mucho la tecnología, los archivos digitales, los portales digitales, pero hay las condiciones más comerciales, las que usamos más, normalmente yo las tengo impresas, ¿verdad? Porque es la manera que te permite más detenidamente estudiarlas, revisarlas, hacer anotaciones, porque algunas veces dependes de personal de áreas administrativas de diferentes aseguradoras que involucran a veces las políticas y las condiciones generales. Y en el área de seguros, pues las políticas no funcionan, lo que funciona son las condiciones generales. Y eso es muy importante explicarle al asegurado las coberturas de una manera honesta y responsable, porque puedo como agente de seguros no estar un día, pero el documento es lo que va a valer, Claro, ¿verdad? Entonces, por definitivamente. eso es muy importante ser honesto. Yo creo que es básico. Y aquí, antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría saber, ahorita pues ya nos define que como el éxito ahora lo ve desde una
punto de vista de la tranquilidad y la seguridad, ¿no? Ujú. Que siente usted, pero que también le brinda a sus clientes. Hace algunos años, retrocedamos unos 10 años. ¿Cuál sería su definición o cuál era su definición de éxito hace 10 años? Creo que hace 10 años era el crecer, el que mi cartera tuviera un crecimiento, generar los ingresos necesarios para, en primer lugar, pues obviamente las necesidades propias de la familia, Claro. de un hogar, y en ese momento todavía no tenía en mente ni una segunda oficina, ni o una proyección más hacia otras ciudades del estado, era básicamente más en Monclova, ¿verdad? Entonces vemos cómo realmente ha evolucionado bastante este concepto, ¿no? Esta idea que Sí, tiene sí, de éxito. totalmente, porque el hecho de conocer personas, de involucrarte con colegas de todo el país, nos acerca y vamos tomando también enlaces o contactos para asegurados, por ejemplo, en otros estados de la República, no solamente en otras ciudades del estado, Claro. sino, por ejemplo, estados como Nuevo León, como Tamaulipas, eh, algunas asesorías, por ejemplo, en el centro del país, el Estado de México, la Ciudad de México. Entonces, creo que esto es importante, estos logros, porque te los va dando el tiempo, la tranquilidad, el El poder, enfoque, sí, considero y el yo. enfoque sobre todo de ser abierto en cuanto a hacer enlaces, en cuanto a, por ejemplo, el ser muy receptivo. Creo que es algo que trato de hacer al máximo, el ser receptivo, por ejemplo, en las capacitaciones, el siempre estar dispuesto, como en muchas cosas de la vida, lo que requerimos es disposición, nada más. Todo lo demás se va a dar en consecuencia. Sí, definitivamente. Muy importante lo que comenta, licenciado, porque creo que a veces queremos crecer, pero no tenemos esa disposición o no Ujú. tenemos esa mentalidad pues bueno, hay que recibir y en base a eso hay que ir aprendiendo y buscando una mejora, ¿no? Como que sí queremos crecer, pero nada más con lo que tenemos en el momento y realmente el crecimiento, pues así no Así es, llega. y muy importante también el equipo de trabajo que se vaya construyendo con los años, el asesorarlos, el explicarles, el que vean cuál es tu política, tu filosofía, que te vean trabajar y también muy importante el darle la confianza. Creo que ese es básico porque el tener un equipo de trabajo, eso te da también tranquilidad. El tener enlaces con aseguradoras, con los ejecutivos de aseguradoras, con prestadores de servicios, eso es muy importante tener convenios o enlaces con los prestadores de servicios, ya sea en el área de talleres, de hospitales, de grúas, enlaces incluso pues con algunas instituciones públicas y todo eso ponerlo al servicio de tu asegurado, porque al final de cuentas quien confía en ti pues espera que a la hora de un siniestro pues no lo dejes solo y lo estés acompañando. Entonces ese tipo de esquema, de equipo de trabajo, tanto propio como el de las aseguradoras, como el de las empresas de servicio público o sector privado, creo que eso es básico. En lo personal también, volvemos a lo mismo de los últimos años, eh, te va enseñando la actividad que es mucho más importante el saber trabajar, trabajar en coordinación y el hacer equipos, el conciliar. Creo que eso es básico porque es de la manera que como personas y como familias, incluso como sociedad, podemos tener mejores resultados o resultados permanentes o más a largo plazo. Porque a lo mejor si forzamos la situación voy a tener resultados a corto plazo, pero ese boomerang se va a revolver y nos va a tener un efecto contrario posterior, ¿verdad? Sí, claro. Y aquí que ya está mencionando como muchos puntos Ujú. que realmente le gusta y disfruta de su trabajo, pero también hablamos de mucha responsabilidad. Definitivamente el trabajar con este tipo de servicios, ¿verdad? Que usted ofrece a sus clientes, también implica mucha responsabilidad porque le están confiando, pues ahora sí que su vida, sus hogares, su Ujú. familia, ¿verdad? O sea, le están dejando una responsabilidad muy grande. A mí me gustaría saber
¿qué parte de su trabajo disfruta más, pero también cuál es la que más pesa emocionalmente? Emocionalmente creo que es, por ejemplo, bueno, hay dos situaciones. En las pólizas de gastos médicos, cuando estamos asesorando a un asegurado sobre los trámites o procesos, sobre todo cuando existen las enfermedades terminales. Son procesos muy complicados emocionalmente y físicamente para todos. Cuando existe algún accidente y hay fallecimientos o hay lesionados graves, son momentos de mucho estrés, de mucho estrés porque hay que concentrarse mucho, involucra muchas situaciones, eh, no solamente del proceso que vive la persona o la familia que está pasando por esta situación en gastos médicos, o en el caso, por ejemplo, de automóviles, cuando hay fallecimientos y sobre todo a veces procesos un poquito complicados por lo legal que hay que son necesarios, pero por ejemplo, cuando si hay una persona que por algún descuido atropella a alguien y la persona afectada fallece, pues viene una serie de situaciones legales ante autoridades, ante Ministerio Público, ante Fiscalía, la persona detenida. Entonces, creo que esos son de los procesos más que requieren más atención, más estrés por la misma situación y lo que hablábamos, muy bien lo decía usted, del, pues de la situación de la responsabilidad que tenemos. Claro. Creo que eso es muy importante. El otro aspecto, por ejemplo, bueno, cuando una persona te pide asesorar un negocio o una empresa, eh, pues si hay un incendio, la empresa se acaba la fuente de trabajo. Entonces, son muchas situaciones que podemos eh, no en ese momento visualizar, pero sí tener los ejercicios, que de hecho los tenemos en nuestras capacitaciones, para analizar los diferentes escenarios que pueda presentarse en la empresa y tratar de cubrirlos con esa póliza de seguro o esa propuesta inicialmente, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿cuál sería la parte que más disfruta? O sea, la que diga de todas estas, esta es la que más disfruta de su trabajo, porque emocionalmente digo, sí me imagino muy pesado y muy complicado también, pues estos procesos tan difíciles que sabemos que cualquier seguro podría ser complicado, pero estos que menciono ahorita, pues sí, más tediosos, ¿no? Emocionalmente, pero ¿qué parte sería la que más disfruta de su trabajo? Bueno, hay varias, ¿no? Podemos hablar de tres. Una es, por ejemplo, cuando los asegurados, después de que ese proceso te envían algún correo, un WhatsApp o muchos de ellos te llaman para agradecerte la atención y el servicio y al haberles otorgado la cobertura adecuada. Eso es una. El otro aspecto es cuando, gracias a Dios, afortunadamente es muy frecuente este proceso también, el segundo, de cuando te buscan personas que no son tus asegurados, pero porque lo recomendó alguien que tuvo esa experiencia o lo recomendó Claro, otro asegurado. sí, Creo que en ese caso en particular, nuestro despacho nos ha ido muy bien, gracias a Dios, en ese aspecto de la recomendación. Es decir, muchos de los asegurados que tenemos los últimos años son por referencia. claro. Creo que ese es importante. Y el tercer aspecto, bueno, pues obviamente de fruto del trabajo del equipo, de toda una serie de circunstancias, pues obviamente, pues todos trabajamos por un ingreso, ¿no? Por un Claro, horario. Entonces, creo que sería el tercer aspecto también, cuando recibes tus bonificaciones, tus ingresos, tus incentivos, tus reconocimientos, incluso a nivel nacional que hemos tenido como agentes de seguros y fianzas, que cuando compartes en ese ámbito con los colegas de otras partes de la ciudad y con mucho orgullo, eso es muy importante, con mucho orgullo le decimos, venimos de la región centro del estado de Coahuila, de Monclova. Entonces, creo que eso es también base importante de nuestra responsabilidad, no solamente como agentes de seguros, eh, sino o como ciudadanos, el hablar bien de nuestra región, de nuestra ciudad, de las áreas de oportunidad que tenemos,
porque estoy convencido que ese tipo de energías, ese tipo de mensajes, llega un momento en el que si los manejamos todos o la mayor parte van a tener sus frutos para el bien de nuestra ciudad, de nuestra región y por lo tanto de nuestras familias. Y cuando tenemos unas familias más estables, tenemos más empleo, pues hay más trabajo para todos, hay más movimiento de economía, más personas van a poder dedicarse a otras actividades, al comercio, a reaperturar negocios. Entonces creo que eso es básico también, ¿no? Sí, la verdad es que pienso yo, es como que muy, muy motivante saber que también estás ayudando, ¿no? A la gente que te rodea a que también pueda crecer en sus proyectos, ¿no? Y hablando de esto, queremos pasar a, a este lado más humano del asegurador. Vamos a platicar un poquito más, pero desde cómo de repente nos mueven las emociones, ¿no? Al momento de estar dentro de Ujú. esta área y me gustaría saber cómo se prepara emocionalmente para acompañar a las personas en momentos difíciles, porque ya hemos platicado y le ha tocado estar en situaciones muy complicadas, en momentos muy difíciles para cierto cliente y su familia. ¿Cómo se prepara usted emocionalmente para poder estar ahí? Bueno, una cuestión es, creo que es importante el primer paso, comprender el momento que está viviendo la persona, la familia o el comerciante. Creo que ese es básico. El tratar no de vivir o de ponerse los zapatos, porque pues eso es muy complicado, pero sí tratar de comprender el proceso que está viviendo la persona. Creo que eso es básico, porque si lo canalizamos, creo que puede haber más empatía en cuanto a la forma de tomar el siniestro o las decisiones entre ellos, bueno, ellos como asegurados y nosotros como intermediarios de seguros. Que eso creo que es muy importante. Y la otra situación es el conocer volvemos a lo de las condiciones generales, conocer las cláusulas. Creo que eso es básico para un asesor de seguros y fianzas, el conocer las condiciones de los productos que manejas, no los folletos, porque los folletos pues normalmente nos hablan de las situaciones más prácticas y más bonitas, ¿no? Que se vale, pero lo importante es las cláusulas. Entonces, si tratas de tener una buena comunicación con tu asegurado, en base también a conocer las condiciones generales, conocer el producto, creo que eso nos ayudará mucho a asesorarlo de una mejor manera y que él se sienta acompañado. Sobre todo creo que eso es básico. Y en el despacho sí trabajamos ese aspecto de acompañamiento cuando hay siniestros y sobre todo cuando el asegurado no las pide, porque hay asegurados que, bueno, pues ya tienen experiencia, ya nada más te piden alguna asesoría o a dónde hay que canalizarlo y se lo trabajan ya de manera directa o a través de sus representantes legales o contadores, por ejemplo. Pero sí hay un buen número de asegurados que sí nos piden el acompañamiento y el asesoramiento. ¿No? Y definitivamente, como lo comenta, pues la empatía, ¿no? La comprensión siempre debe de ir de la mano de la parte profesional para poder estar ahí para ellos. Ah, ujú. Y aquí ya anteriormente nos ha platicado historias que en lo personal lo han marcado muchísimo, ¿verdad? O le han dejado como que esta sensación de que definitivamente sensaciones que no se olvidan, ¿no? Como dicen Ujú. por ahí. Pero me gustaría que nos platique, en aquella ocasión nos contaba historias que fueron muy fuertes, ¿verdad? Y que le movieron mucho, pero ahora desde la perspectiva más positiva, alguna historia que lo haya marcado personalmente, pero que a lo mejor no haya sido como tan un golpe muy duro y luego de ahí subió algo que diga más feliz. Más feliz, creo que es importante el recordar las cuestiones positivas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues por salud mental, creo que es básico, ¿no? Es importante. Alguna situación que me haya afectado o que yo la haya vivido de una manera pues tranquila. Por ejemplo, pues cuando en esa etapa que tuvimos hace varios años,
por ejemplo, de robo de vehículos, Mucho, se dio muy mucho. frecuente. Por ejemplo, si una persona, bueno, pues tenía su vehículo, era su parte de su equipo de trabajo y sufrió el robo del vehículo, pues obviamente son momentos muy complicados, Así es. pero el acompañamiento y la asesoría y cuando la persona recibió su indemnización, bueno, fueron varias situaciones desafortunadamente en aquellos años, ya hace varios años, que esperamos que esos tiempos no tenerlos, ¿no? Nuevamente Esperemos, sí. esperemos, ¿verdad? Por eso es muy importante el trabajo de todos. Así es. Cuando él recibió sus indemnizaciones y el poder decir, bueno, pues casi me pude comprar otro vehículo, porque obviamente pues hay una depreciación, Claro. pero por eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de los seguros de los vehículos, manejar valores fijos en las pólizas, no valores comerciales, porque eso nos va a mantener más actualizados al momento de una pérdida total. Así Ese es. tipo de situaciones, o por ejemplo, eso lo acabamos de ver recientemente, porque son de las coberturas nuevas que existen en el mercado. Okey. Entregamos un vehículo a un asegurado por una reparación, bueno, fue una reparación que se hizo en Saltillo y no pagó deducible porque tenía cláusula de pago, no pago deducible. Se le Okey. reparó en una agencia en Saltillo, pero cuando le recuerdo que él tenía derecho a una indemnización en efectivo, o vía cheque o transferencia, por ese siniestro que había tenido, ¿verdad? Afortunadamente fueron solamente daños materiales. Se pudo recuperar el vehículo funcionando muy bien porque se reparó con piezas, bueno, por el modelo y las coberturas Claro. en una agencia en piezas originales. Cuando le comenté, le recordé que tenía derecho a esa indemnización, a recuperar una cantidad en efectivo por el hecho de que su vehículo estuvo en reparación. Le dio mucho gusto y No, me pues manifestó una sí. alegría enorme porque me dice, Lick, es que yo no me acordaba esto, no contaba con esto, ¿verdad? No contaba con ese otro, con esa prestación de mi seguro. Entonces, y es una indemnización, pues que bueno, en el caso de él se le hizo una transferencia por parte de la aseguradora y pues son momentos muy agradables, muy importantes, así como esos, como hay otros momentos también de mucha alegría cuando pasan procesos muy difíciles, que hay fallecimientos, que hay lesionados graves, y cuando la familia tiene nuevamente a ese miembro, al hijo, al esposo o al familiar cercano, que lo tiene nuevamente en su casa, ¿verdad? Porque hay una aseguradora que se encargó de la asistencia legal, de las reparaciones o las indemnizaciones. Creo que son momentos muy importantes y que lo hacen sentir a uno como asesor de seguros que tu trabajo vale y que tu esfuerzo, tu capacitación eh, logra resultados en el bien de las familias o de las empresas cuando pasamos ese proceso y que pues volvemos a la situación, nadie queremos vivirlos, pero es un riesgo. El hecho de que tengamos movilidad, pues eso elimina el riesgo cero. Entonces, es frecuente las manifestaciones de los asegurados. Obviamente, como cuando también hay áreas de oportunidad, porque pues hay Claro. situaciones que no dependen todo de nosotros, depende de muchas personas, de muchas Así es. circunstancias. Y bueno, pues el tratar nosotros de buscar el camino para lograr una mejor solución o explicarle a la persona cuáles son los procesos, creo que eso es parte importante que nos hace sentir que el esfuerzo valió la pena, ¿no? No, definitivamente, y como lo comenta, pues, se van actualizando, ¿no? En cuanto a los sistemas, en Ujú, cuanto los temas de la ley también, pues, vaya, reciben constantes cambios y ujú. ustedes deben de estar capacitados, actualizados en todo lo que va haciendo el cambio. Y pues ya ahorita ya le tocó este beneficio a su cliente, que yo creo que cualquiera que nos está viendo quisiera ese beneficio, porque como hemos visto de repente situaciones como lo comenta, que se descompuso el carro y luego te traen de vuelta y vuelta y que no queda bien y que otra vez y pierde uno mucho tiempo sin su vehículo, que muchas veces es la herramienta de trabajo, que Así es. incluso te hacen procesos y trámites muy largos y uno sufre, ¿no? Y en este caso, esta persona pues le tocó ahora sí que la buena y definitivamente Sí, pues sí. porque llevaba una buena asesoría, ¿no? Un buen acompañamiento y ahí es donde vemos la importancia de realmente
Pues no nada más comprar algo por comprarlo, ¿no? Realmente darte el tiempo de indagar, de estar investigando, leyendo o acercarte con las personas que saben del tema, ¿no? Así es, sí, sí. Y referente a esto también me gustaría saber, porque le digo, ya lo hemos platicado en la ocasión anterior, pero me gustaría que nos platique también qué es lo más fuerte que ha aprendido de sus clientes. Algo que diga usted, esto es un aprendizaje que yo me llevo y al día de hoy, pues lo sigo trayendo conmigo. En lo particular, creo que hay varias, varias personas, varios emprendedores que nos han inspirado también, porque hay, por ejemplo, personas que tienen negocios que en lo personal los conocí también cuando eran mis inicios o tenía pocos años yo en esta actividad, pero que ellos también estaban iniciando un negocio, en los cuales pues el propietario del negocio que empezó a veces con su esposa o con un familiar, pues ahora sí que era el todólogo, ¿no? Era el contador, Claro, el chofer, el administrador, todo, todas las actividades. Y el ver que ahora sus negocios han prosperado, que ya tienen varios vehículos, que tienen otros negocios, que ya tienen un buen número de empleados. Eso creo que es algo muy satisfactorio y motivante también y que me inspira a mí, porque volviendo un poquito a la inercia de que si a él le va bien, a mí me va bien, así es, porque pues al principio que él empezó, pues teníamos asegurado nada más su vehículo. claro. Fue creciendo y tenía seguros para sus empleados, para su empresa. Ya no era un vehículo, era una flotilla de vehículos. Entonces ya no teníamos asegurado un vehículo, ahora teníamos asegurados 10 vehículos. Entonces creo que esa energía es importante de que vamos creciendo, tu asegurado va creciendo y tú vas creciendo también profesionalmente y comercialmente con él. Creo que eso es algo muy inspirador también para mí. Y afortunadamente tengo muchos casos de esos. ¿No? Y que esperemos, ¿verdad? Que la gente que nos está viendo se vaya motivando también con esto, ¿verdad? Quienes van empezando un nuevo negocio y que a lo mejor empezaron, porque muchos negocios empiezan a veces en casa, ¿verdad? Así Y con es. el paso del tiempo ya no es en casa, ya es un local. Y luego, como lo dice usted, de repente ya no es un local, ya hay una Ujú. expansión y saber que también hay que tener seguridad en cuanto a los negocios, ¿no? Que no solamente un seguro es para, pues, para uno como persona, o lo hablábamos la ocasión anterior, de habitación o casa habitación, Así es. Sí. sino también un negocio puede tener un seguro porque pues uno nunca sabe. Así es, porque en caso de un negocio que inicia, toca un punto muy importante. Es vital que considere dentro de su presupuesto el seguro. Si tienes un vehículo y estás empezando en familia, ese vehículo hay que tenerlo asegurado, por lo menos en la cobertura de daños a terceros, porque si hay algún accidente, hay algún atropellamiento, hay lesionados graves o hay fallecimiento, corres el riesgo de perder tu domicilio, o sea, tu casa, para hacer frente a las indemnizaciones Así y es. se acabó el proyecto que estabas emprendiendo. Entonces, creo que la importancia del presupuesto de los seguros es vital en el inicio de una empresa. A lo mejor con pagos mensuales, con una cobertura de daños a terceros. Claro. Ya habrá un momento en el que a lo mejor ya le puedo contratar una cobertura completa, pago cada 6 meses, pago de contado, es decir, otro tipo de situaciones. Sí, Pero en los inicios sí es muy importante, no solamente el esquema de los seguros, sino la administración responsable de las finanzas, porque eso nos va a ayudar mucho a que el negocio pueda prosperar o pueda permanecer, porque no podemos dejarnos llevar de que si mi negocio está funcionando muy bien y empezar a hacer adquisiciones no necesarias para la actividad y comprometer ese presupuesto. Entonces creo que es importante también eso, la administración de unas finanzas sanas. Eso es básico para iniciar un negocio, ¿verdad? no, definitivamente. Y ahora quiero pasar a otro apartado. Digo, usted sabe, ya le tocó en la ocasión anterior, que a mí me encanta platicar de casos reales, de lo que ya se ha vivido, Ujú. contarle experiencias que a lo mejor la gente también ha tenido por allá en casita, ¿verdad? Y me gustaría que nos cuente una historia donde
le tocó a lo mejor coincidir o le tocó conocer un cliente que pasó algo que pensó que nunca le iba a pasar. Sí. En mis inicios recuerdo el caso de una persona, un padre de familia, que la que deseaba contratar las pólizas de sus 2 vehículos era la esposa. El esposo decía: "No, pues no, nunca nos ha pasado nada, no hemos tenido ningún problema, No es pues la necesario. póliza de seguro es un dinero que vamos a tirar". Claro. Y yo creo que realmente, digo, hablando desde la ignorancia de que no vaya, tuve a lo mejor auto desde una edad Ujú. temprana, pero, pues, no el conocimiento de creo que muchas veces lo vemos así, la gente muchas veces lo vemos así, Así ¿no? es, desafortunadamente, bueno, incluso yo recuerdo que me decía, el esposo de la señora que comentamos, no, no, póngale una suma asegurada baja para pagar menos, porque, pues no, la cobertura de daños a terceros, no creo que pues hay un accidente que la vayamos a usar. Okey. Desafortunadamente, como a las 3 meses, perdón, 3 meses de contratada la póliza, hubo un accidente, tal vez un descuido del conductor, tal vez un descuido también de las personas afectadas, pero hubo un lesionado, un fallecimiento en un atropellamiento, porque la persona iba por una avenida principal de una de las ciudades de la región y la persona, o las personas más bien porque eran varias, se Sí. bajan de la banqueta Ay, hacia la avenida y las atropella y hubo una persona que falleció y otra que quedó muy grave. Y ahí es cuando el padre de familia me decía: "Arturo, qué bueno que usted no me hizo caso en bajar mi suma asegurada, en que usted me recomendó, me insistía en la otra suma asegurada, claro. porque fue la manera de que la familia pudo hacer frente a las indemnizaciones de la persona que falleció y de la persona que estuvo lesionada a través de la póliza de seguro". Y a veces ese tipo de recomendaciones, el asegurado o la persona dice: "Bueno, pues no creo que me vaya a pasar". Claro. Pero los que nos dedicamos a esto sabemos que en cualquier momento puede pasar un evento. Cuando pasa algo, por ejemplo, de personas que dicen de los motociclistas, por ejemplo, ¿no? Sí, Yo tengo amigos que se dedican a eso, que les apasiona, y hay algunos de ellos que me han comentado, me dicen: "Arturo, en los motociclistas solamente hay 2 tipos, el que ya se cayó y el que se va a caer". O sea, el riesgo es inminente, como en todos lados, como el hecho de claro. conducir un vehículo, ya es un riesgo. Por eso es muy importante, el manejar a la defensiva, a la ofensiva. No solamente cuidarme a mí, sino cuidar a los demás, eso es básico. Decía mi mamá siempre me dice que su mamá le decía: "Tú vas bien, pero no sabes cómo van los demás", Así ¿verdad? es. O sea, ¿verdad? Hemos visto muchas y últimamente, como lo platicábamos hace ratito, ¿verdad? Que se vino un cierre de año y un inicio de año complicado, y creo que lo vemos en diferentes ámbitos, porque hemos visto incendios de casa Ujú, habitación, de negocios, accidentes de auto, accidentes motociclistas, peatones. O sea, hemos ujú. visto tantas situaciones tan trágicas, porque son muy trágicas y que muchas veces no estamos preparados para ello, como lo decíamos de, pues eso nunca me va a pasar o es, ¿qué probabilidad no hay de que me pase? Sí, es decir, puedo ir bien, puedo ir a una velocidad moderada, eh, consciente, pero, por ejemplo, este accidente que comentábamos, porque así tuve otro también accidente de, bueno, un asegurado tuvo un accidente de que una persona iba en el camellón central hablando por teléfono y le siguió hablando por teléfono y se bajó, y donde lo bajó lo atropelló. Lo Ay, no, atropelló un hombre. asegurado mío. Entonces, es decir, él iba bien. Nadie se iba a esperar que el que va en el camellón de pronto se baje, porque va con el celular. Claro, Entonces, no va concentrado en el cruzar la avenida, y ahí, pues, ya nos imaginamos, o nos podemos imaginar la serie de complicaciones legales, de indemnización, el estar detenido un buen tiempo, ¿verdad? Varias horas,
a la persona que va conduciendo el vehículo, ahora sí que sin deberla ni temerla. Iba bien, pero nunca nos imaginamos, o él nunca se imaginó que la persona, pues, iba a seguir directo. Claro. Eso es frecuente, ¿no? Frecuente en la ciudad. Sí, sí, definitivamente hemos visto muchos casos muy lamentables, ¿no?, al respecto. Y me gustaría también que nos cuente, aparte de esta historia que ya nos contó, que afortunadamente salió bien, Ujú. porque no siempre sale bien, ¿alguna otra historia, alguna otra anécdota que usted diga, pues es que se tomó esta decisión previa y eso ayudó a que no pasara a mayores, ¿no? O ayudó a que las cosas salieran bien? Por ejemplo, la política de explicarles el uso de las licencias, Okey, los vehículos de transporte de personas, de servicio público, de cualquier medio de transporte o cualquier esquema, el mencionarles el requisito indispensable de una licencia propia a la actividad y que esté vigente. Creo que esa recomendación es básica y les ha ayudado a muchos asegurados a no confiarse. Hay otra, por ejemplo, recomendación que hacemos a las empresas o a los negocios de que de preferencia tengan una copia de la licencia en el expediente del empleado, okey. porque puede pasar de que el empleado está en Monterrey, en Saltillo, en la Ciudad de México, en San Luis, y lo infraccionaron y le retiraron su Así licencia, es, pero por pena o por temor a un regaño o alguna situación en la empresa, no lo dice. Y de repente puede haber un siniestro y no trae su licencia. claro. Entonces, eso va a complicar mucho porque habría que hacer otros trámites para verificar si tenía o no licencia vigente, pero el hecho de que el área de recursos humanos tenga una copia de su licencia vigente, eso va a ayudar mucho y agilizar las decisiones que se puedan tomar por parte de la aseguradora y de la misma empresa para salir adelante en el evento. Creo que esas son recomendaciones importantísimas porque de ahí depende si el seguro procede o no procede en tiempo y forma, ¿no? Y cómo a veces dejamos esto de lado, ¿no? O sea, digo, uno como cliente dice: "La licencia, ah, sí, después, y sí, Ujú, después", y andan ustedes, ¿no?, detrás, y sí, después, y híjole, se me venció, al rato la renuevo, y ujú. esa renovada de que de un día para otro se volvieron meses y años y demás, y luego pasan situaciones como estas, como las comenta, y pues, ¿cómo le haces, verdad? Así es, sí, sí, el otro aspecto muy importante o hasta cierta manera frecuente es cuando alguna persona que le cotizamos un seguro y por X decisión no lo contrató, tiene un siniestro y te habla del lugar donde está para ver si le puedes otorgar una póliza. Claro, Hay situaciones que es el otro lado de la moneda, es algo que pudimos haber prevenido, pero que en ese momento ya no se puede hacer nada más que afrontar las consecuencias y buscar negociar, ¿verdad? El siniestro. Pero ahí, muy importante que como asesores de seguros, al igual cuando nos piden información para alguien que ya tiene un problema de salud, pues ya no podemos, pues sí se le puede colocar una póliza comercialmente, pero ya no le va a funcionar. Creo que esas son de las situaciones que podemos también eh, prevenir, prevenir, ¿verdad? claro. Y obviamente pues hay esquemas, por ejemplo, las pólizas de automóviles, que son las más frecuentes, pues obviamente al momento de emitir la póliza en sistema, pues se quedan registrados los datos, la hora, los contactos. Entonces, pues muchas veces, aunque alguna persona desea apoyarlos, no se puede, porque es una de las condicionantes de los seguros a no cubrir son las preexistencias, es decir, cubro de aquí en adelante, de acuerdo a las condiciones. Claro. ¿Verdad? De que haya de contratadas, pero, retroactivo ni no hay pólizas que lo cubren, ¿no? ¿Y qué nos enseñan estas historias a quienes todavía no hemos vivido alguna situación así? ¿Qué es lo que usted cree que nos deja de enseñanza a quienes no nos ha tocado? Creo que, una enseñanza es, darse el tiempo de entrevistarse, de buscar un acercamiento con un agente de seguros y conocer las alternativas que yo puedo tener,
en mi situación actual, en mi condición actual, y analizarlo, porque a veces pensamos que no voy a contratar X seguro porque es muy costoso o porque es muy complicado. Y en mi caso, por ejemplo, es frecuente que a veces la persona me dice, coticé el seguro de mi auto en una institución financiera y me costaba 8 pesos, entonces vengo buscando algo más económico de 8 pesos. Pero cuando les explicamos las alternativas, todas las coberturas que existen en el mercado, Claro, que pueden beneficiarlo de una manera más adecuada, a veces no contratan algo de no de más mejor bajo de 8 calidad, pesos, sino ujú, contratan a lo mejor algo de 8.50, porque dice, bueno, pues es que esto yo no conocía que existen estas coberturas claro, y está interesante, entonces a lo mejor voy a pagar un poquito más o voy a invertir un poquito más, mejor dicho, pero voy a irme con una póliza más completa, que creo que esa es parte de la función como asesor de seguros, explicarle las coberturas que tenemos en el mercado y ya cada familia o cada persona decidirá cuál es la que le interesa o cuál cree que pudiera serle más efectiva en el momento de un siniestro, que pero ya esa decisión la tomen ellos. Mi trabajo es explicarles lo que existe y los productos. y es que aquí yo creo que toca un tema también muy importante cuando habla de inversión. Ujú. Un seguro, ya sea de auto, ya sea de gastos médicos, de vida, no es un gasto, es una inversión. Correcto, porque puede ser, por ejemplo, que yo voy a un lote de autos, saco un vehículo, tengo un accidente, causo daños o mi vehículo es pérdida total. Y el hecho de que haya causado daños o que mi vehículo ya no vaya a funcionar, no me exime de la responsabilidad de pagar ese auto en este lote. Claro, Entonces, si tengo una póliza de seguro, voy a cubrir todos esos riesgos. Entonces, es importante que lo analicemos como parte de nuestra cultura, de nuestras decisiones, el tener una póliza de seguro, exactamente. Claro, ya está el otro enfoque también de los seguros de inversión o de retiro. Bueno, es otro esquema, pero también es una manera de protegerse hacia futuro, sobre todo a las personas más jóvenes, ¿no? así es. ¿Qué errores comunes ve que la gente sigue cometiendo? El contratar a veces una póliza por requisito. Okey, Eh, es decir, voy a contratar la póliza, pues, para obtener la autorización o el permiso para poder circular, y ya después no pago la póliza. La contrato nada más para cubrir ese requisito ante la dependencia. Y cuando hay algún evento, pues, obviamente sale mucho más caro un evento, o la responsabilidad que tengo que cubrir, que el haber continuado con con las la póliza, cuotas, con la claro. cobertura. Es decir, creo que eso es algo en el que tenemos que trabajar todos. No contratar las pólizas solamente porque me la pidan o me lo obliguen, sino para estar protegido también. Y sobre todo, en el caso de las familias afectadas, cuando hay un atropellamiento, y que no hay quien se haga responsable, pues va en juego la economía también de la familia de los afectados. Así es, Y eso se puede evitar cuando existe un plan de protección de seguro. así es. Ujú, Importante para la gente que nos está viendo, ujú. pues, no caer en este tipo de prácticas, porque a la larga va a salir más caro definitivamente. Así es, sí, sí. Y aquí es donde me gustaría, Ali, que nos cuente, ¿qué le diría a alguien que hoy está postergando decisiones importantes? Primero, que analice que todos estamos expuestos a una eventualidad. Segundo, que se dé la oportunidad de informarse, de acercarse con un profesional. Y tercero, no pensar que los seguros son muy caros y que están fuera de presupuesto. Siempre hay un plan o una opción para poder cubrirse a la medida de las necesidades actuales. Así es, Lick. La Ujú, verdad es que, ay, yo creo que hay mucho tema más de en cuanto al, como lo comentaba, la cultura, ¿no? Hacernos de ciertos hábitos ujú, que son sanos, pienso yo, ¿no? Son hábitos sanos que a lo mejor ahorita no nos damos cuenta, pero a la larga terminan beneficiándonos mucho. Y me así es. gustaría, Lick, que nos cuente, si usted pudiera hablar con su yo cuando apenas iniciaba,
a trabajar en esto de los seguros, ¿qué consejo le daría? El, pues yo creo que el tener más confianza en sí mismo, en la capacidad personal, en la capacidad del equipo, en la capacidad de las personas que te rodean para desarrollar tu actividad. Creo que eso eh, sería básico. Pero también llegamos al otro punto que dice, bueno, pues a lo mejor no cambiaría por nada el mundo el haber vivido lo que ya tuve, Así porque es. eso me permitió estar aquí. Es complicado, ¿no? Así Como es, que sí, sí, uno sí. se pone a analizar Ajá, y es complicado, porque como lo comentas, si no uno no se hubiera equivocado en aquel entonces o conforme pasó el tiempo, no se hubiera levantado y no hubiera construido a lo ujú, mejor lo que tiene hoy así hoy es, sí, en sí. día, definitivamente. Y me gustaría que nos cuente qué le gustaría que la gente entendiera sobre su profesión, pero también sobre su persona. Sobre mi profesión, que es una actividad que requiere profesionalismo, mucha honestidad en cuanto a los actos, mucha honestidad en cuanto al manejo de los recursos financieros de las personas o de las familias. Creo que eso es importante y que las personas busquen la asesoría de alguien que, que sepas dónde está, dónde lo voy a ubicar. Si algo me pasa a mí como miembro de una familia, que alguien de mi familia sepa a quién va a llamar, a quién va a dirigir. Creo que ese es un punto muy importante de de la actividad. Sí, sí. Y como persona. Como persona, como alguien que trata de dar su mejor esfuerzo, como alguien que se prepare a diario, porque en lo personal me gusta mucho leer, estudiar sobre mi actividad y sobre otras actividades, y que somos personas que pues también tenemos una familia, Claro. que también tenemos circunstancias propias y que esa familia es el motor de nuestra vida y que como asesores no solamente buscamos ser proveedores en una familia, ser proveedores en una sociedad y que somos personas que vivimos de esto, de esta actividad, que vivimos aquí en la ciudad, vivimos aquí en la región. Y creo que algo muy importante que me hace recordar esta extraordinaria pregunta es que en la ciudad hay agentes tanto o más capaces como en las grandes ciudades. Yo creo que eso es muy importante también. Así es. Yo créame que considero lo mismo y creo que hablando de cualquier profesión, Así es. vivimos en una ciudad que a lo mejor no es tan grande como otras que tenemos ciudades vecinas, pero eso no nos quita la capacidad. No, porque a diario creo que o frecuente nos enteramos de familias o de jóvenes que trabajan en otras ciudades, en otros países incluso, y que hacen un trabajo extraordinario y que ponen muy en alto el nombre de nuestra ciudad, de Así nuestra es. región, y en diferentes ámbitos de la vida, en el científico, en el social, en el servicio, en la investigación. Hay extraordinarios personas o personajes que dan mucho para toda la humanidad, no solamente para una familia o una empresa. Así es. Y en ese sentido, pues sí, hay que confiar también en las personas de la ciudad, porque un gran problema que puede tener la persona que te asesore de otras ciudades es a veces el que al momento de un siniestro, pues no puede estar físicamente o no puede estar tan rápido como nosotros estamos aquí y conocemos en la región o en el estado las ciudades, las avenidas, los negocios, los colindantes, los giros, los riesgos que existen. Entonces eso es básico también, que confíen en la gente de la ciudad. Así es, le doy toda la razón en esto que acaba de comentar. Y para cerrar este episodio especial y
usted sabe que me encantan las dinámicas Ujú. también. Y tenemos la dinámica de completa la frase para usted. Pero vamos a trabajarlo ahorita, primeramente, como su persona, como Arturo Cabrera, Ujú. antes que el asegurador, su persona. Correcto. Y entonces dice, lo que no puede faltar al momento de despertar es, Darle gracias a Dios por tener un trabajo, una vida, una familia. definitivamente, lo que más valoro hoy en mi vida es, Mi familia. muy bien, algo que antes no me preocupaba y hoy sí, es, La etapa que estoy viviendo y que considero que esta actividad es, ahora sí que mientras me pueda mover es desarrollarla, pero sí creo que ese proceso que estoy viviendo como persona de buscar tener más sensibilidad, de tener más madurez en todos los sentidos, creo que eso es. definitivamente, el miedo que más me ha enseñado es, El miedo que más me ha enseñado, a veces el no hacer las corazonadas, por así decirlo. ok, Que después dices, bueno, pues lo pude haber hecho o pude haber manejado esta situación o pude haber hecho este proyecto. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Pues son etapas. sí, definitivamente. Cuando me siento cansado, lo que me levanta es, Yo creo que el reto de la responsabilidad como padre de familia, como agente de seguros y fianzas, y sobre todo, creo que es muy importante que poco a poco voy cambiando la mentalidad y decir, bueno, pues yo sí puedo, ¿verdad? Creérmela que yo puedo. Creo que eso es bien, bien necesario y bien importante. claro, un momento que me cambió la forma de ver la vida fue, Bueno, hace varios años, en el año 2000, tuvimos el incendio de una casa habitación. En ese momento, bueno, pues mi esposa y dos pequeños. Eh, el fruto, el esfuerzo de muchos trabajos, de amistad, por ejemplo, de los círculos de grupos religiosos, de grupos de trabajo, de compañeros de trabajo, la respuesta que hubo en ellos en cuanto al apoyo económico, material, de despensa, de ropa. Obviamente tenía asegurada mi casa habitación, claro, el respaldo de la aseguradora, no solamente como asegurado, sino como persona. Creo que ese sentido, ese evento me cambió la percepción de muchas situaciones porque es algo que si bien nos dejó sin nada de lo material, pero nos dejó lo más valioso, la vida, sin lesiones y con muchas ganas de trabajar, y aquí seguimos. definitivamente, Porque fue una pérdida total de casa, o sea, no de plano. y uno se queda pensando en, pues, las adversidades, ¿no? En las adversidades que tuvieron que superar, como lo dice, se quedaron absolutamente sin nada, que no se le desea a nadie, ¿verdad? Son situaciones muy complejas, muy complicadas, que afortunadamente usted tenía Ujú. seguro, pero, pues, eso no quita de todos los recuerdos y de todas las vivencias que se tuvieron en el momento en esa casa habitación y que de repente, pues, ya no están. Y el acercamiento de cuando te das cuenta que tus amigos, tu familia siempre está ahí y que cuentas con ellos ahora sí que en las buenas y en las malas, ¿no? Creo que sí, Así es. eso es eh, pues un golpe que hubo por ahí en la vida, en el proceso, pero que salimos muy fortalecidos como familia y como persona, y eso me cambió mucho la visión en cuanto a lo material y en cuanto a las personas. Sí, me imagino que también en cuanto a su forma de ver la vida, pero también en su trabajo. Sí, sí, Sí. sí, correcto. Y hablando de, vamos a ver estos, completa la frase, pero desde un punto más profesional. ¿Ok?
No vendo seguros. Yo, Doy tranquilidad. ok, muy bien. El éxito para mí hoy significa Permanecer y crecer, permanecer. permanecer y crecer. Muy bien. Lo más importante que he aprendido de las personas es A confiar. confiar. Muy importante, Ujú. la verdad. Prepararse a tiempo es Vital. Es básico en mi actividad. definitivamente. Ujú. Mi mayor aprendizaje en esta profesión ha sido Pues son varias, pero mi mayor aprendizaje, el que muchas personas confíen en tu trabajo y en tus servicios. Creo que es una gran enseñanza para mí. Y un agradecimiento, pues, enorme, ¿no? Para todos ellos. La verdad es que es un gusto escucharlo, que nos comparta su experiencia, que también nos platique un poquito, como lo comentábamos, más allá de lo que a veces vemos del profesionista, ¿no? Que también nos platique, nos abra ahora sí que las puertas de su vida, de su corazón para compartir con nosotros estas historias que, que a veces no nos imaginamos, ¿no? O sea, uno ve, llega con el profesionista y como lo dice, a veces uno se olvida de que también estamos tratando con un ser humano que comete errores, con un ser humano que sus motivantes son su Ujú. familia y demás. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me gustaría que comparta con la gente que nos está viendo sus redes sociales y su teléfono para aquellos que también quieren seguir más de cerca su historia, todo lo que ustedes están haciendo dentro de Cabrera Seguros y Fianzas. Claro, mi página es SF de Seguros y Fianzas, Ujú. sfcabrerasegurosyfianzas.com. Mi celular y WhatsApp personal es el 866-630-0564. En Facebook, perdón, aparezco como Juan Arturo, así, y aparece un perfil, es una foto personal. En Instagram es como Arturo Cabrera B. Son nuestras redes sociales. Y bueno, pues estamos a la orden para cualquier asesoría, inquietud, orientación o una segunda opinión sobre las pólizas que tengan en ese momento. Con todo gusto estamos a la orden. Y que ya con todo lo que nos ha platicado, creo que tenemos la certeza de que lo que usted nos platique va a ser ahora sí que con toda la sinceridad, con toda la experiencia que lleva también detrás de usted, pero también yendo a la vanguardia de toda la información que se necesita. De verdad que muchísimas gracias, Lick, por estar con nosotros el día de hoy. Esto fue un capítulo especial de Inspírate con Graciela Ballesteros.